Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática cuento de aventura. Acompáñenme. ¿Te gusta leer cuentos de aventura? ¿Por qué? Narra uno y comenta su contenido. Leamos el siguiente cuento de aventura. Incendio en la selva. En una selva del interior de Latinoamérica convivían animales de muchas especies diferentes: monos, orangutanes, serpientes, panteras. Todos vivían felices en una comunidad y se respetaban y ayudaban en todo lo posible. Junto a Mingou, un joven que desde niño habitaba aquella selva frondosa y salvaje. Una tarde de verano, un grupo de excursionistas decidió hacer una barbacoa en medio de la selva. Eran muy irresponsables y no respetaron que estuviese prohibido. Ellos encendieron el fuego y empezaron a echar hierba seca y trozos de madera para avivarlo. Entonces, sin darse cuenta, provocaron un gran incendio. Los pájaros empezaron a piar, las serpientes a silbar y otros más se unieron a este llamamiento de auxilio. Los animales se miraban sin saber por dónde escapar y gritaban sin consuelo, buscando una salida entre las llamas. A medida que caía la tarde, el fuego crecía y se alimentaba rápidamente de todo lo que pillaba a su paso. Además, el viento soplaba con fuerza y eso no ayudaba a que las llamas se apagasen. Esto hubiera tenido consecuencias catastróficas de no ser por la rápida intervención de Mingou y su séquito de animales. Él indicó a sus animales que debían ir hasta un lago cercano y cargar agua para apagar aquellas llamas infernales, ¿verdad? En solo unos minutos se formó una hilera de decenas de animales que de repente se convirtieron en los bomberos más eficientes. Al final, con todo este trabajo en equipo, lograron que las llamas desaparecieran. Tristemente, el fuego arrasó gran parte de la selva, así que fue necesario volver a plantar árboles y sembrar flores y arbustos. De eso se encargaron los tucanes, ayudados de sus enormes picos en los que transportaron semillas que fueron repartiendo por el terreno. Esta es una adaptación de un cuento de aventura de la gran Silvia García, escritora española. Construye tus aprendizajes a partir del tema leído, ¿verdad? ¿De qué trata el texto? ¿Qué estructura presenta el cuento? Fundamenta por qué considera que este cuento es de aventura. Cuento de aventura es una narración con énfasis en los viajes, las peripecias y el riesgo. Su trama es narrativa con función estética. Acá vamos a ver algo de riesgo, ¿verdad? En el cuento anterior, por lo tanto es un cuento de aventura. ¿Cuáles son los elementos del cuento de aventura? En primer lugar, debe haber acciones. Se centra en un solo hecho de aventura y las acciones se pueden narrar en orden cronológico, como pasó en el cuento anterior. Existen también personajes que se reducen al mínimo posible y se presenta un héroe o una heroína. En este caso los heroínos eran los animales, ¿verdad? Y se da dentro de un ambiente, un lugar, ¿verdad? Que están situados en un lugar inexplorado, exótico o inventado. Son muy variados. Podemos decir que está en un lugar exótico como el bosque, ¿verdad? O inexplorado. Recordemos que todo cuento de aventura debe tener la siguiente estructura básica. Debe tener un título, que debe ser conciso y creativo. Debe tener un inicio, es decir, en el inicio deben empezar con las indicaciones del tiempo y lugar, y también con la descripción del personaje. Un nudo, que es donde se presentan los eventos, las acciones más importantes, o las pruebas que se deben superar, y la ayuda que se recibe para este fin. Y finalmente el desenlace, donde el protagonista logra su objetivo. Aquí vemos las características del cuento leído, ¿verdad? Incendio en la selva tiene su título,
Tiene el inicio, que sería esta primera parte, este primer párrafo. Tiene un nudo, que sería el segundo y el tercer párrafo, ¿se dan cuenta? Y finalmente el desenlace, que es donde se resuelve el conflicto, que apagan el fuego, ¿verdad? En este caso. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Recordemos que para la clase del quizzes vamos a comenzar a escribir un cuento de aventura de tu imaginación. Así que no te lo pierdas. Ve preparando tu cuento de aventura para la clase de quizzes del día martes. Sin más preámbulos, quien les habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.